motion. Listo. Listo, muy bien. Bueno, oficialmente en esta nueva temporada aquí de Tempraneras vamos a tener siempre invitados especiales que nos permitan contribuir a la comunidad de agentes para poder tener muchos mejores resultados. Y bueno, recuerden que tenemos por aquí la pregunta al experto de seguros, mi estimado Eloy López. Creo que todavía no anda por aquí, pero me avisó que entraba un poquito después. Entonces, la pregunta para el agente de seguros, recuerden que el experto de seguros, pueden irle anotando aquí, pueden colocarla directamente en los grupos, y ya sea que la contestemos en este momento o la contestemos después, vamos a ir compilando todas esas dudas que tienen como agentes de una forma u otra, porque ahorita no se cuenta aquí mi estimado Eloy. Pero bueno, tenemos hoy un tema muy interesante denominado creatividad para lograr más ventas. Y en el tema de la parte de la creatividad para lograr más ventas, tenemos que estar conscientes de la importancia que tiene para que pueda mantenerse como tal existiendo nuestra profesión, ser capaz de ser creativos en aquello que estamos haciendo. Para todos los closers que están con nosotros en algún tipo de certificación en específico, por ejemplo, o lectura, perfecto. La certificación de seguimiento, experto en León y demás, saben lo importante del tema de la parte de la creatividad, es parte de la fórmula del seguimiento. La razón número uno por la que la gente pierde ese 70% de prospectos es porque ya no saben y no se le ocurre qué decir a la hora de dar un seguimiento para poder ser creativo. Porque recuerden que para poder llevar a cabo un seguimiento realmente eficiente tenemos que hacer tres cosas, ¿no? Creativos, planificados y persistentes. Y si no eres creativo, planificado y persistente, siempre vas a tener dificultades y vas a estar perdiendo ese 70% de oportunidades. Así que, bueno, hoy tenemos aquí a un invitado especial. Permítanme presentarles a mi estimado Leonardo Pérez Nieto. Ok, hoy tenemos aquí, como dijimos, un invitado de lujo. Leonardo es un artista consolidado, es un artista mexicano. Permítanme un segundo. Tenía una llamada inesperada por aquí. Muy bien. Bueno, pues les presento un poquito de la historia de mi estimado Leonardo. Leonardo ha expuesto su obra en galerías y museos y ciudades como París, Florencia, Londres, Montecarlo, Frankfurt, Seúl, Nueva York, Los Ángeles. Ha tenido más de 33 exposiciones individuales y ha participado en más de 36 conjuntas. En el 2018 le entregaron el honoris causa, el doctorado honoris causa a artes visuales por parte del claustro doctoral honoris causa. Ha impartido más de 50 conferencias alrededor del mundo en lugares como Nueva York, en the New York Academy of Art, en Wharton Alumni Club of New York, la Universidad de Michigan, la Universidad Estatal de Kharkov en Ucrania. Y bueno, mi estimado Leonardo, además de ser un artista consolidado, aquí pueden ver el ejemplo de una de sus obras. Tiene más de 2.5 millones de suscriptores en su canal de YouTube, en Arte Vivierte, en español, y Find Art Tips, que ahorita les vamos a pasar las ligas también para que lo puedan ver, para que ustedes sepan ahí cómo pueden contactarlo y también verlo. Y pues ya acumula actualmente más de 190 millones de visitas en todo este tema, obviamente como artista consolidado en el tema de la creatividad. Y hoy nos acompaña el día de hoy para que ustedes puedan entender cuáles son los secretos y qué está detrás de la mente de un artista, de una persona altamente creativa, para que nosotros podamos aplicarlos a nuestras ventas y seamos capaces de empezar a reactivar ese músculo en la parte creativa. Ok, entonces, pues bueno, tengo una pequeña intro aquí. La importancia de todo este tema de la parte de la creatividad es vital para entenderlo, ¿no? ¿Por qué es más importante? ¿Por qué la creatividad te va a dar más ventas? Punto número uno, te va a permitir crear tu empleo, ¿no? Les decíamos siempre aquí, no es que tú dejes de tener como tal un empleo o pierdas tu profesión o pierdas tu negocio de seguros o inmobiliario, todo lo cualquiera que esté conectado aquí. En el tema tenemos closers de inversiones, closers de agentes de seguros, closers inmobiliarios. Bueno, sucede que no es que tu empleo deje de existir, sino que básicamente paras de crearlo. Y cuando tú dejas de ser creativo, en automático te metes en la monotonía de este asunto, ¿no? Si alguno de ustedes ya se siente repitiendo siempre en la misma presentación, llevando a cabo las mismas acciones y obviamente teniendo los mismos resultados, te vas a dar cuenta como un día se vuelve exactamente igual al siguiente. Y eso es algo que tenemos que quitar si queremos disfrutar nuestras actividades, ¿no? Punto uno. Punto dos, si eres una persona altamente creativa, como agente, como asesor, vas a diferenciarte de otros. Y hoy en día es vital la diferenciación. Hay tantas personas con el mismo pitch diciendo lo mismo y prometiendo lo mismo, que en automático te vas a meter en dificultades. Así que es muy importante que aprendas a diferenciarte. Ser creativo es una excelente forma de ser diferente.
¿Ok? Punto 3, ser creativo te hace altamente memorable. Si quieres que recuerden tus propuestas, si quieres que recuerden aquello que tú comentaste, hazlo de forma creativa. Y recuerda que en muchas ocasiones las personas van a comparar una, dos, tres, cuatro, cinco propuestas antes de tomar una decisión. Es vital que puedas diferenciarte y hacerte memorable en la mente de aquellas personas para que puedas entonces retomar tu ciclo y que seas tú la persona a la que le regresa la llamada o a la que le contestan el seguimiento. ¿Ok? Y por último, punto 4, la creatividad es el elemento número 1 que va a mantener vivo tu proceso de venta. Recuerden aquí la fórmula, en la fórmula del seguimiento, el elemento vital, además de tener una llamada a la acción, además de tener contenido de valor que nutra a la gente, tienes que tener un elemento de creatividad que las personas les guste y disfruten abrir, ¿no? Por ahí, veamos, toda la gente le encantan los memes, le encantan los GIFs, le encantan las imágenes, le encantan los videos. La multimedia en general es lo más consumido a nivel mundial hoy en día. Entonces, es muy importante que sepamos y tengamos la capacidad de ser altamente creativos para mantener vivos nuestros procesos comerciales. Todo prospecto que ustedes pierden y que se queda por ahí enterrado en su WhatsApp fue efecto de la falta de creatividad. Así que hoy tenemos que encontrar la forma en la que seamos extremadamente más creativos. Mi estimado Leonardo, te mando por aquí solicitud de reactivación de audio. Añado el anclaje y déjame aquí también. Vamos a buscar de una vez aquí. Si mi estimado Eloy también anda por aquí. Aquí estamos, sí. Eloy, ya te mandé reactivación. Mi estimado Leo, te presento a Eloy López. Eloy López es mi socio y coautor aquí en todo este tema de la parte de closers, en la creación de Selflix. Déjame ver si está por aquí ya. Hola Eloy, Aquí Eloy, ¿me estoy, aquí escuchas estoy. por ahí? Hola, hola, Leonardo. ¿Cómo estás, Leonardo? Qué gusto. Listo. Hola Eloy, mucho gusto. Gracias, Qué bueno. Allen, por esa presentación y un honor estar con todos ustedes aquí en la mañana. Vamos, excelente, excelente. Pues bueno, vamos a tener por aquí, porque nos gusta mucho aprovechar al invitado 100%. Ahorita en los próximos minutos vamos a tener el desarrollo de los 5 puntos principales y prácticos que Leonardo recomienda para poder ser creativos como tal, porque tenemos que entender aquí un punto importante. Fíjense aquí, más para pasar este slide adicional. La creatividad, mi estimado Eloy, es igual que un músculo. Si no la usas, se atrofia, Se atrofia. literalmente. Se atrofia. Entonces, y se puede atrofiar en cuestión de horas, ¿no? O días. Entonces, hay personas por ahí que tienen años sin ser creativos. Pues obviamente es un músculo que ya está atrofiado, pero podemos con rehabilitación física y en este tema de rehabilitación creativa hacer que vuelva. Mi estimado Eloy, tú que tienes aquí ya más de 25 años en la profesión, ¿qué tan cierto es este tema de que la creatividad es aquello que mantiene vivo el proceso de venta, mantiene viva tu profesión y Pues que si no mira, lo usas, se atrofia? piénsalo de esta manera. Si tú dices siempre lo mismo de una y de otra a cada uno de tus clientes que ves, te vas a aburrir tú y les vas a aburrir a ellos. Es como cuando presentas una obra y lo dices de la misma manera y no haces creatividad. Cuando tú presentas una obra de teatro o lo que como si estuvieras haciendo una película y la repites y la repites, si te aburres tú, vas a aburrir a los demás. La creatividad es un ingrediente principal, un ingrediente primordial en las ventas, porque si no, pues sí, ahorita nos va a decir mi querido Leonardo. Todos los días, cada cuándo hay que ejercitar ese músculo y cómo, mi querido Leonardo. Sí, bueno, ese es uno de los puntos precisamente que iba a mencionar y ya lo mencionaron. La creatividad en general es algo que se considera difícil de enseñar y que normalmente no se enseña en las escuelas de arte. Yo les voy a platicar desde el punto de vista de un artista y para artistas, pero mucho creo que se puede usar en cualquier tema. Aquí la aterrizamos, mi estimado. Yo alguna vez escribí un blog dando los tips que pueden hacer esta creatividad un poco más fácil. Y uno de los puntos es como dice Salen y Eloy, que es como un músculo y se tiene que usar cada día. Yo una cosa que les sugiero a los artistas es siempre que salen caminar con una libreta de apuntes o de bocetos y tomar apuntes tanto de las cosas bellas que ven como de las que se les ocurre en un boceto rápido, plasmando sin importarles qué tan buena sea la idea o qué tan bueno sea el dibujo, sino ahí lo importante es estar bajando ideas, ¿no? Hacer el download, porque de esta Esa forma vas a crear acumulación, ese ¿no? Que le permite. torrente continuo, en vez de que esté parado y de repente necesitas una idea y pues no sale, ¿no? Que estar acostumbrados a continuamente estar sacando ideas, no importa si son buenas o malas. Tengo un amigo que tiene la costumbre de escribir por la mañana siempre 7 ideas
para resolver o para ser grande en algún tema. Y agarra algún tema, aunque a veces no es el suyo, y escribe 5 ideas o 10 que a veces le parecen locas y se las manda al que piensa que le pueden ayudar, pero la cosa es estar ejercitando la mente y esa cantidad de torrente de creatividad diaria. Mantenerte como en ese flujo, ¿no? Exacto. Pues es que ver cosas creativas te empiezan a despertar la creatividad, ¿no? Y aquí los agentes, les mencionábamos en ese tema, hay agentes que están haciendo otras cosas, hay anuncios, hay publicidad, estamos constantemente siendo bombardeados por todos estos esfuerzos de comunicación para que solamente llamen tu atención y comiences el proceso comercial como tal. Si encuentran ustedes cosas que consideran creativas, que consideran diferentes, que los inspiran o que les parezcan únicas, sáquenle un screenshot, sáquenle una fotografía, acumúlenlo. Hay por ahí una aplicación muy, muy interesante que se llama Evernote, que justamente te permite ir acumulando todas estas cosas, estas ideas, para que a futuro también tú puedas aplicarlas, ¿no? Entonces, si sientes que estás demasiado bloqueado y no te sale ninguna idea, ve y párate enfrente del flujo de las ideas para que se empiecen a reactivar las tuyas, porque si no, te vas a quedar ahí parado pensando que no se puede hacer nada diferente, ¿no? Y le pasa mucho a los agentes, los sentamos y les preguntamos, ¿qué podrías hacer creativo en este punto? Y entonces, ¡pum!, todo se pausa, ¿no? Y se queda parado ahí porque justamente no están en el flujo completo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí tienen la primera idea para empezar a ser creativos. Tengan a la mano una libreta, un aplicativo, algo que les permita acumular y manténganse en el flujo de la creatividad. No importa que sea tan bueno o tan malo, pero que te va a activar a ti. Y la segunda cosa que decía Leo aquí es, imagínate que solo por disciplina te forces a ser creativo en las mañanas, te forces a crear esas ideas para que tu mente se mantenga justamente ejercitándose, ¿no? Entonces, ahí tienen 2 importantes y vitales. Mi estimado, ¿Cómo se llama esta cosa que hace tu amigo Leonardo? ¿Cómo le pone el de título en la mañana? ¿7 ideas? 10, de hecho, 10 ideas simplemente. Y es Y sobre son ideas cualquier tema para en general para resolver mantenerse, algo ¿verdad? así. Perfecto. Y Allen, bueno, la primera idea era esa de estar creando todo el tiempo como rutina, pero tocaste aquí en otro punto diferente, o yo lo tenía separado, que es el de guardar, irte haciendo un álbum de ideas que ya tuviste o que otros tuvieron, pero te parecieron muy buenas, para cuando necesitas una idea y no la tienes, poder tener eso como referencia, ¿no? Tu baúl de tesoros de ideas. Una Los colección, artistas ¿no? usamos mucho Pinterest porque somos muy de imágenes, pero como dices, para alguien quizá en ventas te pueda servir más Evernote. ¿Tú qué fue lo que recomendaste? Evernote, bueno, ahí para acumularlas y en general, por ahí les explicábamos cómo llevar a cabo una pequeña investigación de la competencia. Que la competencia, dicho, otros agentes u otras personas que están llevando a cabo cosas que pueden ser creativas, que te pueden reactivar a ti, ¿no? Hoy en Facebook, pues ustedes tienen la capacidad de entrar a buscar la página de cualquier persona, ver sus publicaciones, ver literalmente sus anuncios y ver en qué están siendo creativos para que, aquí un punto importante, ¿no? Si se vale o no copiar, y no es como tal una copia, sino, ¿cómo lo dirías, mi estimado Leo? Pues Picasso decía, los malos artistas copian, los buenos roban. Ándale, ahí tienes Y, una buena y analogía a a qué lo nos que referimos. se referían es precisamente, por ejemplo, yo en la mañana una rutina que tengo es que a primera hora casi me despierto y veo, le echo un ojo sea a Pinterest que a Instagram. En Instagram pues estoy suscrito a los artistas que más me gustan, que me parecen geniales. Y Instagram, una vez que guardaste varias imágenes, como probablemente sabes, en el feed te empiezan a mostrar nuevas que son de ese mismo tipo. Entonces ahí pues cada mañana recibo imágenes fabulosas y ya eso empieza a abrir mi mente a nuevas ideas, ¿no? Y aquí lo que decía Picasso, obviamente esas ideas no las puedes copiar idénticas porque sería un plagio, pero sí puedes tomar como que una parte de una idea de acá y luego otro concepto de acá, eh, como esta escultura que venía en la portada, que es una chica que como que derrama el agua, las piernas son agua que se está derramando. A mí una cosa que me inspiró mucho para esta fue esos relojes escurridos de Dalí, famosos. Dalí tiene varias cosas como escurridas y no se parecen prácticamente nada a mi escultura, pero si mezclas esa idea
con algo figurativo, realista, ya empieza a sacar un poco más mi estilo. Creo que es eso, estar guardando ideas y una partecita de acá, una de acá, algo tuyo y formar algo nuevo. Pero es muy difícil crear algo totalmente nuevo de la nada. Yo no sé si eso se ha hecho jamás, más bien es como con el conocimiento que ya tienes y la experiencia que ya tienes, crear cosas nuevas, ¿no? Excelente, excelente. Pues ahí tenemos, ¿cuántos puntos? Ahí van dos. Dos, perfecto. Siguiente punto. Otra es, y qué bueno que estás aquí porque lo estás aplicando, es aprender nuevas técnicas. Como artista, por ejemplo, si lo único que haces es dibujar, pues ya como que te encasillas un poco, pero si de repente aprendes acuarela y te das cuenta que si mojas el papel y pones un punto de color aquí se expande y que si lo pones otro aquí se empiezan a mezclar esos dos colores y luego en vez de eso empiezas a dibujar a tinta, como que se te abre la mente y empiezas a crear nuevas cosas que antes nunca se te hubieran ocurrido porque los medios o el conocimiento que tenías era limitado de cierta forma. Entonces creo que aquí el aprender nuevas técnicas de otro tipo de gente, quizás no solo de vendedores, te puede empezar a abrir la mente, ¿no? Así es, excelente. Aprender nuevas técnicas. Excelente. Muy bien, mi estimado. Siguiente punto práctico aquí para más creatividad. Sí. El artista de Nueva York, Chuck Close, decía cuando le preguntaban mucho esto precisamente de la creatividad, que cómo se inspira, porque él tiene unas ideas muy locas y padrísimas, y como que la gente está esperando, los artistas en particular, muchos están esperando a que les llegue la musa inspiradora y los ilumine para que hagan algo genial, ¿no? Y están ahí en su estudio metidos esperando esa inspiración. Y él lo que decía es que la musa inspiradora nunca te encuentra holgazaneando, te encuentra trabajando. La forma en la que él se inspira es trabajando. Si no tiene una gran idea, pues como quiera se pone a pintar algo, aunque no sea tan genial. Y ya cuando estás haciendo una pintura, igual piensas, pero si le pusiera un pajarito por acá y un ángel por acá y un infierno por acá, ¿y por qué no algo por acá? Como que el estar creando invita a la musa inspiradora. Entonces, yo pensé que eso lo había dicho Picasso, Leo. No, sí. Bueno, no sé si originalmente, pero... Acuérdate que Picasso no plagiaba, robaba. Sí, a lo mejor lo robó Chuck. Eso que acabas de decir es bien interesante. Ahorita que acaben los puntos te voy a hacer algunas preguntas para que los colegas lo vayan aterrizando a lo suyo. Quiero que fluyas, Leo, que estés en lo tuyo, que entres en flow. Bueno, a mí en lo personal, y quizá esto contradiga un poquito lo de Chuck, que lo de Chuck me parece totalmente cierto y válido y me ha ayudado muchísimo, pero una experiencia personal que yo he tenido y que la he confirmado con otros artistas, es que quizá el momento, si no trabajando, el otro momento en el que más tengo ideas brillantes es cuando estoy muy, pero muy relajado. O sea, prácticamente dormido o apenas despertando, pero todavía no muy consciente. Ya sabes, esos momentos en los que estás a punto de caerte dormido, ya estás en la cama, ya no estás pensando muy coherentemente, ya estás casi en un sueño, pero todavía estás despierto, o cuando estás despertando y estás en el mismo estado, que cualquier ruido o algo ya te saca de eso, ¿no? Todavía estás entre dormido y despierto. En ese momento he tenido mis mejores ideas. Y entonces lo uso porque estoy consciente de estar en ese momento. Entonces muchas veces me quedo ahí por un largo rato y después de que tuve una idea empiezo a pensar otras y como que uso ese momento de creatividad realmente, de relajación completa. Dicen que el momento justo antes de dormir y el momento antes de despertar es cuando el subconsciente se abre y estar relajado y las ideas empiezan a salir, ¿no? Bueno, me imagino que sí, que mi consciente no funciona tan bien. Oye, ¿y tienes algún cuaderno, por ejemplo, para esa hora de dormir? Se habla mucho que Einstein o estos grandes creadores, el otro día Allen aquí mencionaba al creador de la bombilla, que se me fue ahorita el nombre, Edison.
Edison dicen que tenían un cuaderno para antes de dormir, para que justo antes de dormir, en ese momento que tú estás hablando, lo escribieran. ¿A ti te pasa algo igual? Sí, sí, tengo un cuaderno y sabes que el motivo por el que lo puse más que antes de dormir o despertando era porque no, raras ocasiones me he despertado en medio de la noche con una idea que pienso que es genial y a la mañana siguiente cuando despierto no me acuerdo cuál era. Me acuerdo que Qué tuve una frustración. idea y no me acuerdo cuál es y eso es desesperante y por eso puse una libreta junto a mi cama para ahí cuando tenga la idea me despierto y la escribo. Pero sí, también para lo que dices de justo antes de dormir o justo despertando, según yo la puse para hacer bocetos de cualquier idea. Realmente nunca hago bocetos, pero escribo ahí 2 palabras que me recuerdan ya luego para que esté más consciente la desarrollo. Genial, genial. Excelente. Aquí vamos tomando nota de todos los nuggets que ahorita vamos a ir compartiendo, mi estimado Leo. Cuéntanos más consejos prácticos. Aquí tú fluye y si te vas más de 5, no te preocupes, aquí todos nos van a agradecer. Pues esos eran los 5 que había preparado. Ahorita si quieres te doy unos más, pero también si quieres comentamos un poco más de estos. Otro, por ejemplo, es que yo se los recomiendo a los artistas, claro, pero creo que podría aplicar, es conscientemente ver las cosas y al mundo desde los ojos de un artista. Y es que los artistas vemos las cosas de diferente forma. Eh, que las personas normales y decentes. Por ejemplo, como lo que vemos lo plasmamos, entonces lo vemos muy en detalle, muy estudiado. Por ejemplo, te puedo decir que un águila cuando se para pone 3 dedos enfrente y 1 atrás, y que un perico pone 2 enfrente y 2 atrás. Y eso yo nunca lo hubiera sabido en mi vida si no es porque he dibujado halcones y águilas y he dibujado pericos. O ves un pajarito, haces un boceto y te das cuenta de cómo el plumaje de una parte es más amplio que del otro, el color que tenía, sus movimientos, sus brinquitos, o cuando ves un atardecer en las montañas, te fijas cómo las montañas a la lejanía, como que creo que una persona normal vería un atardecer con montañas y diría, wow, qué bello. Pero un artista, aparte de eso, se fija cómo las montañas a la lejanía son más brumosas, más desafocadas y más azulosas, y conforme se acercan los colores son más nítidos, más fuertes, tienen más contraste y ese tipo de cosas, ¿no? Para luego poderlo plasmar. Entonces, creo que eso es muy importante. Aparte de para disfrutar la vida, para tener ese almacén mental, si ves a alguien dando una conferencia que te gustó de ventas o de otra cosa, pues fíjate no solo de los datos que dio, sino cómo se para, cómo se mueve, el tono de su voz, cómo cambió el tono de su voz en diferentes momentos de la plática. Fíjate en cada detalle para que luego lo puedas duplicar si es que quieres o puedas esa información hacerla tuya. Está captando ahí como aquí como estamos entre profesionales, ¿no? Y todo lo que sea profesional lo estás absorbiendo y lo estás complementando o tomando para ti para perfeccionarte tú mismo en esa línea. Es como cuando una persona que es un cineasta va a ver una película, ¿no? Es nada que ver con lo que una persona normal que solo va y disfruta la película está mirando. Él está mirando muchísimos otros elementos que tienen que ver con la parte técnica y la ejecución de todo ese tema y la disfruta a otro nivel, ¿no? Entonces, parte de estar captando constantemente ahí va a apoyarlos hacia ese secreto número 1 para tener el éxito, que es aprender a estar ahí. Una excelente forma de estar ahí es, pues básicamente, captando todo, porque es la mejor manera de asegurarte que tu percepción se encuentra presente. Por aquí tenías un punto que me compartiste, mi estimado, que hablaba de tener un propósito positivo en todo este tema de la parte de la creatividad. Y aquí esto se puede aterrizar increíblemente bien sobre el propósito positivo de un agente, ¿no? O vendedores en general, porque obviamente tienen ese factor ahí para ayudar y servir. ¿Qué tienes que contarnos al respecto? Sí, en general, en cualquier parte de la vida, yo lo aplico en el arte, pero como dices, funciona para cualquier cosa. El hecho de tener un gran propósito o un buen propósito fomenta tu creatividad y tus ganas de hacerlo.
A veces yo he estado como que sin ideas y no sé qué crear y en eso me cae algún proyecto en el que tengo que, o me proponen ayudar a una fundación o a estos niños que realmente lo necesitan y entonces inmediatamente empiezo a pensar, a crear y sale en un mundo de ideas. Y creo que eso se puede aplicar en cualquier tema, ¿no? Si sabes que lo que estás haciendo va a ayudar a mucha gente o incluso a tu familia o a ti mismo, pero con un buen propósito, le echas más ganas y empujas la creatividad a un nivel más alto que si simplemente lo haces como rutina o porque tienes que sobrevivir. Oye, Excelente. mencionaste aquí, Leonardo, dos puntos. El primero, hay que ser observadores, muy observadores y estar en tiempo presente. Dijiste, si alguien dijo en una conferencia, hablaste del tono de voz, tú te preocupas, bueno, de ver en los atardeceres o de ver los detalles que poco a poco fuiste desarrollando de los dedos, de cuántos dedos ponen las águilas adelante, cuántos los... O sea, si ahorita alguien te preguntara, hasta parecerías experto en aves, cuando en realidad eres un experto observador, ¿cierto? Exacto. Y la segunda, lo que acabas de mencionar ahorita al final es clave, porque a nosotros los agentes de seguros, cuando nos ponemos muy creativos, nos dicen, pero es que tu objetivo es vender. Y a veces cuando los agentes de seguros nos ponemos creativos, tendemos a dispersarnos, pero tú acabas de decir, hay un objetivo. Cuando tú tienes un objetivo, tu creatividad, ¿qué ocurre con toda tu creatividad? Haz de cuenta que se vuelve como un rayo láser, ¿no? Todas las ideas que de repente estuvieron separadas van dirigidas hacia un objetivo. Por ejemplo, ayudar a una fundación o hacer, ya que tengas un objetivo, tú le llamaste propósito, estoy en lo correcto, todo se vuelve más como un rayo láser. Exactamente, exactamente. Y te empuja, tu nivel de necesidad sube muchísimo y eso te hace más eficiente y más creativo. Entonces, eso es importante ponerse sus propios objetivos. Exactamente. Y sobre todo buenos objetivos, ¿no? Buenos, grandes, eso ayuda mucho Ok, ¿a qué a le llamas abrir la buen mente. objetivo? Buen objetivo y grandes objetivos a mí me gusta, pero ¿a qué le llamas un buen objetivo? Me gusta, ahonda sobre eso. Sí, sí, sí. Otro punto, Ernest Hemingway, que escribió, por supuesto, El niño y el mar, nos decía, bueno, le escribió una carta a un sobrino dándole tips precisamente para la inspiración, porque le preguntaba, oye, yo llego, quiero escribir, me paro en la mañana con una hoja en blanco enfrente y mi mente está en blanco y no empiezo en todo el día, ¿no? Es la parte más difícil. Y Hemingway le decía, efectivamente, empezar con un papel en blanco y con la mente en blanco es lo más difícil que puedes hacer. Y lo que él hacía él era un escritor muy prominente, no prominente, ¿cómo se llama? Que escribía muchísimo, que me fue la palabra, Prolífico, ¿no? muy prolífico. Él decía que lo que era muy exitoso para él era dejar conceptos inconclusos. Por ejemplo, ya tenía la idea de un capítulo, pero en vez de echarse todo el capítulo, aunque hubiera podido, cuando ya llegaba la noche, lo dejaba a la mitad. Y entonces al siguiente día se despertaba y ya sabía que iba a seguir del capítulo, ¿no? Ya tenía esa idea. Y entonces ya escribiendo, ya entrado en el momento, ya fluyendo la inspiración, terminaba el capítulo y empezaba el siguiente y escribía uno o dos o lo que sea, y cuando llegaba la noche dejaba inconcluso lo que iba a escribir y así podía retomarlo al día siguiente. Se sabe que él incluso dejó alguna vez frases inconclusas durante la noche. Y esto no solo porque ya retomas una idea que ya tenías, sino que también él decía que al plantearse una pregunta en la noche, cuando dormía, su mente seguía trabajando y seguía creando. Entonces, aunque a veces no supiera lo que venía, el puro hecho de escribir el título del capítulo, las primeras frases, ya durante la noche lo desarrollaba dormido y se despertaba con la inspiración o con el concepto más hecho para seguir escribiendo. Interesante. A mí me pasaba en general que es como un mecanismo como tal, ¿no? O sea, la mente le encanta resolver problemas. Entonces, cuando pones problemas ahí o pones tu atención ahí porque tienes el propósito de realmente resolverlo, pues tu mente trabaja, 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 trabaja. No es una excelente forma de mantenerla trabajando ahí y creativa, ¿no? Inclusive cuando te estás durmiendo.
Porque me imagino que al terminar algo como tal, pues ya le das como ese ciclo cerrado y tu mente ya no tiene por qué estar gastando recursos en poder avanzar en algo que supone que ya terminaste, ¿no? Entonces, pues lo dejamos ahí inconcluso. Excelente. Sí tienes audio, ¿verdad, Eloy? Perdón. Sí, 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 Genial, sí genial. tengo. Me recordaste ahorita a Leonardo a Murakami. Él escribió un libro que dice de qué hablo cuando hablo de escribir y él hace exactamente lo mismo. Él dice que se pone a escribir todas las noches y que cuando más fluido está, ahí le para. ¿Para qué? Para que al siguiente día ya sepa en la mañana cómo arrancar. Parece ilógico lo que estamos diciendo. Cuando más Competitivo, sí. inspirado estás, es cuando más tienes que detenerte en la noche, ¿no? Y no es que pares el tren, sino que en realidad lo que estás haciendo es que cuando estás más inspirado, estás dando el espacio de la noche que es el más creativo y van a venir más ideas. Y al siguiente día en la mañana lo que vas a hacer es te vas a mantener en ese flujo de la creatividad, ¿no? Entonces, si tienes un problema de cómo resolver una venta o de cómo resolver tus contenidos en redes sociales, aquí a los agentes de seguros les cuesta mucho trabajo crear contenido para redes sociales porque si es que yo no soy creativo. Pues bueno, te vas a tener que volver creativo y te vas a tener que hacer preguntas antes de dormirte para que cuando te despiertes estén resueltas, ¿no? O al menos tengas 3 o 4 ideas de cómo resolverlas de la mejor manera. Exactamente, exactamente. Pues muy bien. El micro de Leonardo. Creo que el micro de Leonardo está cerrado. Listo. Perdón, lo cerré para toser y luego no lo pude volver a abrir. Y la última que yo tengo aquí es el aumentar tu cultura, viajar, viajar, conocer nuevos países, nuevas culturas, estudiar, ir a museos, ir a la ópera. No sabes cuántas ideas de obras se me han ocurrido, no estando en medios artísticos necesariamente, sino algo totalmente diferente y que me dan ideas para esto, viendo una obra de teatro, una película, un paisaje en otro país. Son cosas que nunca se nos hubieran, bueno, nunca las hubiéramos conocido y por lo tanto nunca se nos hubieran ocurrido cosas sin tener esa información. Entonces el tener una cultura siempre más amplia y el tratar de viajar y vivir la vida básicamente, creo que ayuda mucho. Y creo Oye, que Leonardo, eso le yo será tengo una real pregunta. a todos ¿Cómo los le que... haces tú para crear contenido de tu canal? ¿Tienes algún horario a la hora que lo creas? ¿Tienes alguna rutina, alguna estructura para el momento en la que estás creando contenido para tu canal de YouTube? La verdad, cuando lo creo, no tanto. Tengo específicamente la rutina de publicarlos. Se publican los videos todos los martes a las 10 de la mañana. Ok. Entonces, eso es constante y eso me crea la presión para tenerlo que tener listo y subido para entonces, ¿no? Subtitulado en inglés y todo. Entonces, lo tengo que hacer antes de eso, pero los hago durante la semana y el horario realmente varía. No tengo una rutina. Ok, pero Que fíjate, por cierto, no tienes aparte una de mi rutina, pero canal tienes de, un... perdón, aparte de mi canal de Arte Divierte, lo que me gustaría mucho invitarlos es a mi Instagram, que se llama Artist Leonardo. Para los que quieran ver mi obra y eso, ese es el mejor lugar porque ese, obviamente publico más que, por ejemplo, en mi sitio web. Te voy a buscar aquí de nuevo, repítelo. Artist Leonardo. Ya estamos aquí. Ahí se ve, ¿no? Sí. Ya te encontré. Aquí tenemos unos ejemplos de la obra, mi estimado Leo. Pa, 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 pa. Ahí subo obras serias y como ves, muchos bocetos. Ahí está, es parte del proceso creativo de este asunto. Sí. Excelente, excelente. Aquí está Artis Leonardo para los que quieran seguirlo en Instagram. Y por aquí también ya había tenido tu canal, está abierto aquí, Arte Divierte. Para que puedan ver cómo dibujar. Este me gustó mucho, mi estimado. Vayan preparando sus preguntas porque les vamos a dar el micrófono a una persona que quiera preguntar. Fíjense lo que está diciendo Leonardo. Todos los martes, ¿tienes una hora para publicar tu contenido los martes, Leonardo? A las 10 de la mañana. Ok, fíjense, los martes a las 10 de la mañana, Leonardo ya sabe que tiene los famosos deadlines que le llaman, ¿no? Tú ya tienes una fecha y no importa a la hora que lo hagas, a la hora que lo vas acomodando, tienes como le llamaste presión. Hay muchas personas que dicen, a mí no me gusta trabajar con presión, pero es importante esa presión, ¿cierto? Te da estructura y te da guía. Sí, ese compromiso, ¿no? Lo tengo que hacer.
Lo tengo que hacer. ¿Y cómo se siente el lo tengo que hacer? Cuéntanos un poquito. Pues, la verdad es que yo produzco mucho más, por ese lo tengo que hacer. También me he aplicado en la creación del arte en general y para mis exposiciones. La cantidad de obra que creo cuando tengo una exposición que ya viene es mucho más que la que se hace normalmente, ¿no? Entonces, tener esas deadlines sí te hace mucho más creativo, la verdad que sí. Ok, aquí los Y vendedores teniéndola luego a cada veces semana, pues no puedes parar. no puedes parar, ya tienes una creación constante. ¿Cómo ves esto, mi querido Allen, respecto a las metas? Hay muchos agentes de seguros que dicen, es que a mí no me gusta que me pongan metas, a mí no me gusta tener esa presión. Pues ya dense cuenta lo que está diciendo Leonardo, ¿no? Parte del proceso creativo en ese tema. Oye, había un punto aquí que dijiste que el momento en el que más ideas brillantes tenías era cuando estabas relajado. Como parte de este tema, ¿no? Es que como tal podemos estar atados o podemos estar encadenados por la lógica, ¿no? Entonces estamos metidos como en esta cajita cuadrada de la forma en la que se hace siempre todo igual y todas las cosas de la misma manera. Y en automático al relajarte y al salirte de esa zona justamente lógica y estar entre medio dormido y medio despierto, te permite empezar a liberar esos límites en el que puedes ser mucho más creativos, ¿no? Que te permite a ti abrirte. Entonces, pues bueno, aquí en este tema, para todos los agentes y para todos los asesores o closers en general, pregunta para ustedes, ¿no? Es qué tan creativos son hoy en día para sus seguimientos, para su prospección, para cualquier actividad, para la atracción inclusive de prospectos. ¿Qué tan creativo te consideras? En una escala del 0 al 10, ¿qué tan creativo consideras que eres? No, váyanos poniendo aquí en los comentarios qué tan creativo soy realmente. Y con estos consejos que está compartiéndonos mi estimado Leo, qué tan creativo puedes volverte, ¿no? Porque la clave es que empiecen a aplicar la información al 100%. Tony dice que ya está en un 8. Es una excelente calificación, mi estimado Tony Wong. Vamos a tener por ahí más adelante una interacción sobre todo este tema de la parte creativa para que intercambiemos ideas de seguimiento, ideas creativas que hagan que otras personas reaccionen en este tema. Tenemos 8, 7, 4, 6 y ahí vamos moviéndonos, ¿no? Entre la cantidad de closers aquí creativos. Dime, Leo. Cuando escribí blog hace mucho, después de que ya me despedí, lo firmé y todo, puse una postdata que les comparto. Después de dar todos esos puntos, dije, si todo lo anterior falla, solo sal, relájate, mira las nubes. Deja que ellas te muestren sus formas efímeras como una interminable película de ideas. Que salgan a mirar. El último recurso es ese, ¿no? Si todo lo demás falla, simplemente sal, ve las nubes, fue un concepto, pero simplemente sal a caminar, extroviértete, ve las cosas, relájate y luego regresa a darle otra vez. Exactamente, exactamente. Manténganse conectados ahí en el flujo. Manténganse productivos, tengan un propósito positivo. Saben que si van a ayudar a la gente con todo ese tema, ¿no? Ese tema del propósito es vital, de verdad. Todos los aquí presentes saben que de una forma u otra afectan positivamente la vida de las personas, porque todo producto fue creado para la resolución de un problema. Entonces, si ustedes hoy tienen un propósito firme en ese tema, y la pregunta es, ¿a cuántas personas más les gustaría ayudar? Se va a traducir en cuántas comisiones terminas cobrando, así que tenemos que empezar a enfocarnos en ser más creativos para alcanzar a más personas y ser, sobre todo, más atractivos. Recuerden que estamos en una industria hoy en día, en una economía que se llama economía de la atención, ¿no? Entonces, si tú no eres capaz de llamar la atención de las personas, no puedes iniciar ningún tipo de proceso comercial. Entonces, ahí va a morir tus ventas literalmente desde el inicio solamente por no ser altamente atractivo, porque el éxito no se persigue, se atrae, ¿no? Entonces, ¿qué tan bueno eres para ser atractivo? ¿Qué tan bueno eres para ser altamente interesante a los ojos de otras personas? Depende de qué tan creativo eres en este proceso. Así que para todos los closers, preguntas que tengan aquí para mi estimado Leo, si alguno tiene una pregunta, vamos preparando nuestras ideas de cierre para esta tempranera. Para esa tempranera. Leo, yo tengo una pregunta. ¿Cómo le haces o a qué crees que se deba que tu canal ha ido creciendo? El de español tiene 1.200.000 visitas. ¿A qué le atribuyes que fue creciendo a esos niveles? Creo que más que nada el aportar algo. Yo, no, cuando empecé el canal, el propósito del canal originalmente era promover mis obras de arte. Y entonces hice algunos videos y slides de mis propias obras. Y eso es la verdad, no pegaron para nada.
A nadie le interesaba ver lo de alguien más. Y un día casi jugando me grabé haciendo un boceto, un dibujito, y ese lo publiqué y tuvo muchísimas más visitas que los anteriores. Digo, no tantas, ¿no? Algunos simplemente cientos, 500 o algo así, pero mientras que los otros de mis obras de arte habían sido 12 visitas después de una semana o algo así, este tuvo 500, 800 visitas y dije, ay, pues qué extraño, si este simplemente hice un boceto, ni siquiera estaba narrado ni nada. Pero le Pero me permitía a la pareció gente interesante, entonces interactuar, empecé a ¿no? hacer más de eso y empecé a tener más y más seguidores, pero me empezaron a reclamar, pues nada más vemos cómo dibujas tú, pero no nos estás enseñando realmente. Entonces dije, no, pues sí es cierto. Entonces los empecé a narrar y empecé a dar un poco más técnicas y en ese momento el canal explotó y llegó a 100,000 seguidores bastante rápido y luego pues a más de 1 millón y los dos canales a más de 1 millón. Como decías, entre los dos tienen más de 180 millones de visitas, pero creo que el éxito fue el haber aportado, el haber creado a alguien que la gente quería aprender a hacer, ¿no? No simplemente lo que a mí me gustaba. Eso que acabas de decir es importantísimo cuando estás en redes sociales. Fíjate cómo tú empezaste queriendo promoverte y ahí, pues, como dices, No 12 o pegó. 13 empiezas a dar un boceto y la gente dice, ah, está padre y te empieza a No le seguir. Y gustó. pero cuando lo empiezas a explicar, cuando empiezas a dar algo para los demás, ¡pum! Explota. Sí. Entonces, creo que hay que tener eso en mente de cuando estés al aire, un público así, hacer la cosa para beneficiar a los demás o a alguien más específicamente. Y creo que en gran parte es lo que están haciendo ustedes al vender los seguros o ese tipo de cosas, ¿no? Estás ayudando a alguien en su vida. Entonces, promover esa parte creo que sería importante. Qué importante lo que acabas de decir. ¿Cómo ves, mi querido Allen? Crear y Sí generar funciona. valor para los demás. Generación de... Acuérdense, la gente no está interesado en ustedes, ni en sus productos, ni en nada. Está interesado en sus problemas, ¿no? Está interesado en lo que pueden lograr a través de sus productos o con ustedes. Entonces, pues el enfoque correcto siempre en ese tema tiene que ver más con el punto de vista de otra persona que con el tuyo. Y pues si estamos ciclados siempre en lo que nosotros creemos que a la gente le va a gustar, pues luego vas a tener tus 5 visitas o tus 2 likes, ¿verdad? Versus lo que realmente la gente necesita o está buscando, ¿no? Entonces hay que conocer siempre a sus audiencias y pues ir creando justamente en pos de aquello que la persona quiere o necesita percibir de tu parte para que le puedas aportar valor. Entonces, pues bueno, hoy tuvimos una tempranera muy creativa en ese tema. ¿Qué, Llena qué de arte. ejercicio, qué ejercicio les recomendarías, mi estimado Leo, para terminando tal cual la temporada, se dieran 15 minutos para que pusieran literalmente a trabajar su mente y se pusieran creativos? Y a todos los closes que siguen aquí en esta tempranera, les vamos a dejar aquí unos pequeños tips para que terminando de verdad le dediquen 15, 20, 30 minutos a la creatividad de sus seguimientos, a la creatividad de su prospección, a la creatividad de sus contenidos en redes, para que hoy salgan y sean creativos y literalmente vean el efecto de poner en el mundo ahí algo más que una idea repetitiva. ¿Qué recomendación nos darías, mi estimado Leo, para que se queden creando y que hoy mismo puedan poner en práctica lo que hemos aprendido aquí? Yo pondría como rutina la de las 10 ideas y pueden ser ideas para un tema un poco más general, por ejemplo, 10 ideas nuevas para vender. Y pon ideas que aunque no sean coherentes, no importa, el chiste es bajar ideas de cómo se podría vender, a lo mejor aventando panfletos con un dron, no sé, pon las ideas que se te ocurran, locas o no locas. Y otros días podría ser ideas mucho más específicas de cómo venderle a este prospecto específico que no quiso hacer la compra. 10 ideas para desatorar esa venta en particular. Pero diario escribir 10 ideas. Eso creo que sería muy bueno. Ahí inicia justamente este proceso en el hecho de que puedan tener esa capacidad de alucinar al respecto, porque pasa que en muchas ocasiones, ¿verdad? Se les ocurren cosas que tú dices, no, esto está muy loco, ¿no? Hasta que alguien termina realmente aplicándolos y todo el mundo dice, es que esa era una idea correcta. Nos hubiera encantado tenerla nosotros, hacerla y empezar a copiarla. Pero en el inicio de todo este tema, hasta que una persona no se sale de la caja, pues no termina llevando a cabo actividades distintas que le permitan tener distintos ingresos, ¿no? Entonces, libérense closers, empiecen a llevar a cabo más acciones creativas de lo normal.
Mi estimado Eloy, ¿qué mensaje nos dejas? ¿Qué te pareció esta temporada? Pues mira, lo que decía Leonardo, me pareció maravilloso. A mí, pues lo que pasa es que a mí me encanta la creatividad. Yo todos los días estoy creando. Mucha gente cree que a veces, como dijo Leo hace un momentito, que una idea se te ocurre y ya es brillante. En realidad, hay 10 o 20 ideas que no jalaron, pero que estaban en tu mente y que te parecían más brillantes y de repente una se acomodó, llegó una pieza y pum, esta fue la que vamos a decir, la que pegó más. Algo que con la técnica que está diciendo Leonardo es, yo le voy a llamar a ver si está Leonardo de acuerdo conmigo, en date la oportunidad de desperdiciar ideas. ¿Qué quiere decir? No vas a saber si una idea es buena o mala hasta que la pones en práctica. Entonces, ya que la pusiste en práctica, si no jaló, no te preocupes, no te cases con esa idea, deséchala y empieza a pulirla. No es que sea mala, no es que no tengas que volver a decir, no es que por una idea o dos que no te hayan salido ya no seas creativo. En realidad no funcionaron, pero así, ¿cuántas de tus obras las tenías pensadas de una manera, Leonardo, y salieron de otra? La mayoría. Solamente desperdiciando una idea, ¿no? Entonces las personas creen o tenemos mucho esa creencia de que hay una idea que salió así y tú te obligas a hacerla y en realidad, ¿cuántas veces salen 10 y de esas 10 solo sirve una y 9 no sirvieron? Pero no sirvieron como una idea ya plasmada, pero sí sirvieron para lo que decía Leonardo como primero, para fortalecer ese músculo de la creatividad, ¿no? Es más, Exacto, y ese es para el- exigirte. Eva tenía, creo que Mm, había una mano levantada, no sé si la. a ver, por aquí, Closes, mano levantada. No, creo que nos dio un like más que levantar la mano. Ah, ok. Muy bien, ahí, ¿cuál era el aplicativo que les recomendé? Evernote, se llama Evernote, ahí le escribí. Tiene un logotipo, un elefantito, porque recuerden que los elefantes nunca olvidan, que es justamente para evitar que se les olvide la cosa, ¿verdad? Entonces, bueno, recuerden entonces, sean creativos en este proceso. Van a tener probablemente 90% de las ideas que no van a aplicar, sin embargo, van a terminar con esos, ¿cómo diría? Felices accidentes, ¿no? Que la gente considera que fueron totalmente premeditados, pero que fueron parte de un proceso como tal, y que al final terminas en aquello que estabas buscando o que realmente te convence o te inspira, pero a través de un proceso. Y lo que la gente quiere evitar, ¿sabes cuál es el problema, mi estimado Leo? La gente no le gusta el proceso. Todos quieren tener la maravillosa idea, pero no quieren el proceso. Todos quieren ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Entonces necesitan empezar a amar el proceso, ¿no? Entre más Sí. procesos creativos se metan, más creatividad van a terminar teniendo. O Quieren con tener eso creatividad, también, necesitan Allen, no, creo que pues, a todos naturalmente no nos gusta fallar, pero creo que hay que agarrarle gusto a fallar. El no tener esa es miedo a una, fallar y En va un a haber país como muchas fallas, México, ¿no? fallar está mal, ¿no? Fallar nos hacen ver que está mal. Sí. en un país como México, el sistema educativo te enseña todos los días que tener una equivocación es algo que debes de tener, perdón, que no debes de tener nunca, ¿no? Por eso te sacan 6 y te hacen sentir mal el resto de la vida. Entonces, imagínate, en general en el sistema educativo estamos diseñados para no fallar, ¿no? Hacer un examen literalmente es un ejercicio para programarte para nunca fallar en la vida lo menos posible, porque obviamente el sistema educativo viene de la revolución industrial. Ahí los errores cuestan dinero, le cuestan a los dueños, aquí te cuesta tu creatividad, ¿verdad? Y te cuesta tu capacidad de poder mantener vivo tu empleo y tu negocio. Así Sí. que esa es Te una dejo frase una de los closes, mi anécdota, estimado Leo. te puedo dejar una anécdota ahí al final. Claro que sí, claro que sí. Muchos me preguntan que cómo conseguí que una galería de Nueva York me representara, porque pues es dificilísimo, casi imposible, están tan saturadas de artistas de todo el mundo, ¿no? Y realmente lo que hice fue decidir que iba a tener una y entonces me fui a vivir a Nueva York una época y toqué todas las puertas de todas las galerías. Visité literalmente más de 200 galerías que me dijeron que no. Así, imagínate, una tras otra, es lo que hacía todo el día. Y todas no. De hecho, están tan saturados de artistas que muchas tienen letreros en la entrada que dicen en el vidrio, así que dicen, no vemos artistas. Ya no quieren ni que un artista entre porque tienen más de los que pueden Ese manejar. artista no toque la puerta, dice. Pues bueno, a esas no entraba, pero a las que no tenían letreros sí, y como que ahora me bateaban bien grueso. Allá no son muy amables, no es como en México que te batean pero te tratan bien. No, allá te sacan casi a patadas. Pero pues no importaba porque yo tenía mi meta muy clara y sabía que pues, lo que tuviera que hacer para lograrla, ¿no? Y después de ir a muchísimas que me habían bateado,
como te digo, literalmente más de 200. Entonces se me ocurrió agarrar una escultura, porque ni siquiera veían mis folletos, mis CDs, les dejaba un CD con mi obra, me decían no gracias, y les decían pues guárdalo, si en algún momento, si se muere un artista tuyo y necesitas otro, aquí está. Y me veían y me decían, si me lo dejas lo tiro a la basura, te dije que no lo quiero. Y así, ¿no? Entonces dije, ¿cómo le haré para que vean mi obra? Y pues llevándoselas. Entonces llevé una esculturita, entraba a la galería, cosa que te dicen que nunca debes de hacer, es contra como que el protocolo. Entré a la galería con una escultura y se las enseñaba y no, gracias. Pero poco después de que empecé a hacer eso, de hecho, 2 galerías y me dijeron que sí estaban muy interesados en representarme. Y ya fui yo el que escogí la mejor galería. ¿Qué te La hacía primera, seguir, Leonardo? ¿Qué te hacía seguir? Me interesó. ¿Qué te hacía seguir después de que habías visitado la 180? ¿Y qué te hacía seguir adelante? Eso es lo interesante. sí, realmente quería una galería en Nueva York y soy un poco necio. Entonces lo demás no me importaba. Me preguntan eso a veces cuando doy pláticas y me dicen, pero ¿cómo manejabas rejection? ¿Cómo se dice? Rejection, sí, la rechazo. El El rechazo, el que rechazo. te baten, ¿cómo lo manejas? Y como que yo hasta me sorprendía de la pregunta al principio, porque eso no me interesa. Es como si vas a jugar un partido de fútbol americano y la meta es meter un touchdown y te taclean y te duele la tacleada. ¿Cómo manejas el dolor de la tacleada? Si vas a jugar fútbol americano te van a taclear y te van a golpear. No estaba pensando en Me eso. acuerdo, yo jugaba de chiquitito y un día me conté los moretones y tenía 13 moretones en el brazo izquierdo y 17 en el derecho. Si vas a jugar fútbol americano, te van a golpear, pero esa es la menor de tus preocupaciones. El chiste es meter touchdown. Es un poco así. Si eres artista y buscas una galería en Nueva York, te van a batear casi todos, pero pues, si persistes y si tu obra es buena, eventualmente lo vas a lograr. Aquí tenemos un dicho de que hay que someterse al fracaso. Tú en realidad ibas por tus nos. Lo que tú estabas buscando era el sí. Entonces, pero te sometías a los nos, a los nos, a los nos. Y no es que no te importara, tú tenías un objetivo claro, ¿no? Exacto. Y fíjate, hasta se te hace absurda la pregunta. ¿Cómo me iba después del 180 o del 190? Sí, es simple, no había logrado mi objetivo, lo que yo quería y lo que yo me había hecho. ¿Qué tanto te quemaba ese objetivo? Era mi vida en ese momento. Era mi vida. Yo necesitaba una galería en Nueva York y la iba a obtener. Así Ahí de está. definido. El gran secreto. Es que es el tema, no es cuando el objetivo ya no es opcional, sino es un hecho, ¿verdad? Tienes que hacer, es un deber, ¿no? Tienes que hacer que pase de una forma u otra. Pues ahí cambian automático todas las consideraciones. Para todos los closers que ya saben que estamos aquí entrenándolos, imagínate, con la regla de los 5 nos, dispuestos a escuchar 5, ¿verdad? Y los que ya son bien pros, escuchan 8. Pues aquí tienen un artista que escuchó 200 y siguió en el proceso. Así que si creen que la tienen difícil los artistas más, entonces, y si él puede persistir, ustedes también, ¿no? Entonces, vayan ahí por sus 5 negativas, su dosis diaria de fracaso todos los días, para que realmente puedan terminar. Y recuerden que es parte del proceso inevitable, pero mantengan ese propósito firme y ni siquiera van a estarse preguntando qué fue lo que pasó en los nos hasta que llegaron al sí, ¿no? Tenemos que dejar de lado nuestro temor al rechazo. Así es, mi estimado Francisco. No lo dejes de lado, aprende a vivir con él, baila con él y agradécelo todos los días y verás que es más fácil de soportar. Muy bien. Se cerró tu micro, mi estimado Eloy. Decía que, como decía Leonardo, que ese objetivo sea tu vida. Así de simple. Tengan un gran día. Con ese Nos nivel vemos. sí se logran, ¿no? Mi estimado Leonardo, Leo. muchísimas gracias. De verdad, Sí, gracias por venir a visitarnos. Te lo apreciamos muchísimo. Gracias a ustedes, un honor, muchísimo gusto y buen día para todos, mucho éxito.